Los métodos de registro y la procedencia de los datos son dos conceptos clave de las normas RDA. La información relativa a los métodos de registro y a la procedencia de los datos la encontramos en la pestaña Guidance de la barra de herramientas principal. La descripción de un recurso de información parte de los datos bibliográficos presentes en el propio recurso. A partir de estos datos podremos seleccionar los elementos necesarios para describir el recurso, el método elegido para registrar cada elemento, su procedencia, basándonos en las pautas internas que tengamos establecidas en nuestra institución y en el perfil que hayamos definido para cada tipo de recurso, que volcaremos en un formato de codificación en el que registraremos los valores, ya sean transcritos o procedentes de otras fuentes, que conforman un conjunto de menciones, el metadata work, que constituye la descripción del recurso encarnado en un determinado soporte. Los valores de los datos de un elemento RDA pueden registrarse usando uno o más de los siguientes métodos de registro: el método no estructurado, el método estructurado, el registro mediante identificador o mediante un IDI. Hay elementos como expresión, tipo de contenido que admiten los 4 métodos de registro y otros como manifestación, título propio que admiten solo uno. El método no estructurado puede hacer referencia a la transcripción de los datos, a la redacción del texto de una nota o al uso de términos comunes tomados directamente del recurso. En las RDA, las menciones asociadas con la manifestación se transcriben siguiendo el principio de representación, que consiste en transcribir el contenido textual presente en un recurso de información, los datos bibliográficos mediante los cuales el recurso, esto es, la expresión de una obra encarnada en una manifestación, se representa a sí misma. Seguimos también el método no estructurado cuando el agente creador de los metadatos, el catalogador, redacta una nota para citar una fuente o para aportar otros detalles relativos al recurso, o cuando utilizamos para su descripción términos no controlados, comunes e incluso comerciales, por ejemplo, al denominar un tipo de soporte. El método estructurado puede hacer referencia a puntos de acceso, términos controlados para un concepto, datos estructurados o una nota estructurada. Utilizamos el método estructurado cuando los datos se registran conforme a unas reglas. Por ejemplo, cuando redactamos un punto de acceso, ya sea invirtiendo el orden de los elementos o seleccionando una determinada forma. Cuando utilizamos términos basados en vocabularios controlados para registrar determinados atributos o relaciones del recurso. RDA Toolkit hace referencia a notas estructuradas. SES, String Encoding Scheme, está relacionado con el orden y la puntuación con los que registramos los valores de los datos bibliográficos, por ejemplo, las reglas ISBN, como indicamos en la posición 18 de la cabecera del registro bibliográfico. También hace referencia a la construcción de puntos de acceso. Mientras que BES, Vocabulary Encoding Scheme, son listas de términos controlados
que contienen valores asociados para determinados elementos. Son ejemplos de BES los vocabularios RDA incluidos en el RDA Toolkit, sus equivalentes en el RDA Registry, una lista de códigos ISO, los catálogos de autoridades, los de materias, etc. Quedan excluidos los índices de palabra clave simples. El uso de un determinado esquema SES o los términos procedentes de un BES deben constar en la Declaración de Política de Catalogación de las instituciones y deben estar especificados en sus perfiles. El registro mediante identificadores hace referencia al uso de una cadena de caracteres que de manera única identifica a una entidad en un determinado sistema. Por ejemplo, los códigos utilizados en los campos variables de control del 006 al 008 del MARC. Para lengua de la expresión, el país de publicación, el tipo de contenido o soporte. El depósito legal, el ISBN, el ISSN, el número de registro en un sistema local o la notación asignada a una determinada materia en un sistema de clasificación son también ejemplos de identificadores. Un IRI es también un identificador, pero en su caso basado en las tecnologías de la web semántica. Se diferencia de un URI porque admite un número mayor de caracteres. En el escenario C de implementación en el que nos hallamos, se registran en el subcampo 1. Los IRIs no se muestran en el catálogo, se utilizan para consumo interno de los ordenadores en el contexto de los datos enlazados. Una particularidad de los IRIs es que no pueden ser tratados como un caso de nomen. No constituyen una apelación de una entidad, sino que representan a la entidad misma, como un objeto real. Veamos un ejemplo. Un registro de autoridad tiene asignado un número de registro, que identifica a ese conjunto de metadatos en un determinado sistema, pero no a la entidad descrita en él, mientras que un IRI identifica al objeto real mismo, sea cual sea la forma en la que nos refiramos a él, a través de sus diferentes nomens, sus diferentes apelaciones. Registramos la procedencia cuando los valores no sigan el principio de representación, provengan de notas citando fuentes o de vocabularios controlados, o sean identificadores. La procedencia de los datos no se registra cuando los datos se transcriban siguiendo el principio de representación o cuando registremos una entidad mediante un IRI. Por último, el que no deba indicarse la procedencia de los datos relacionados con la mención de la manifestación no quiere decir que hayan desaparecido de las normas las fuentes preferidas de información a la hora de transcribir los datos. Estas fuentes se mantienen, puede que con algunos cambios, pero tal y como estaban establecidas en las ISBD y por extensión en las angloamericanas. Estas directrices se pueden consultar en la sección de registro de fuentes de la página Procedencia de los datos.